Hola mis queridos amigos, hermanos en Cristo, los que están viendo a través del canal de YouTube. Estamos ya en el tema los discípulos de Cristo. Vamos a enfocar con el ministerio de los discípulos de Cristo después de que Cristo se fue al cielo. Pero antes de todo vamos a hincarnos a orar antes de comenzar el tema de este día, ¿verdad? Le vamos a pedir guía al Espíritu Santo, porque antes de abrir su palabra tenemos que nosotros pedir al Espíritu Santo, a Dios, que nos dé la revelación y el entendimiento para entender su palabra. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Padre. Te damos las gracias por este lindo día, santo sábado, que es una delicia para los que te amamos, Padre Santo. Pon tu mano sobre cada oyente de esta grabación. Tócale su corazón por medio de la palabra que estoy compartiendo con ellos. Lo poquito que tú me das, eso poquito que tú me das, luz, lo comparto con otros por medio de la red. Aunque son 3 estudiantes o 4, pero no importa, porque la palabra de Dios dice, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaremos entre medio de ustedes. Estas personas tal vez son nuevas, estas personas no sé quiénes son, tal vez son algunos primos, algunas amistades. Señor, tócale su corazón, y si alguna petición tienen, contesta sus peticiones de sus corazones, siempre y cuando sean para su vida espiritual o sus necesidades importantes, Padre. También te pedimos por sus enfermedades también, si tienen algún familiar enfermo, Padre Santo, o alguien que falta sus trabajos, que no tiene dinero, pero eres alimentos y trabajo, Señor, y sanidad para los enfermos también. En el nombre de Cristo Jesús te pido tu guía para estudiar tu palabra en este momento. Danos la sabiduría y el entendimiento para entender tu santa palabra, Señor, y que penetre hasta el corazón del alma. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar ahora a leer la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulos 3, vamos a estar estudiando capítulo 3, 4 y el 5. Vamos a estar, ahí te vamos a mencionar lo que Cristo está haciendo en el cielo hoy en día. Después lo vamos a enfocar a los discípulos, ¿verdad? El tema de ahora se llama los discípulos de Cristo, porque vamos a primero mencionar a Cristo cuando se fue al cielo, qué es lo que está haciendo allá, y luego vamos a comenzar a hablar y leer sobre el ministerio de los discípulos. Estamos estudiando el libro de la controversia, de la gran controversia entre Cristo y Satanás y sus ángeles. Pero me gusta siempre leer en la Biblia antes de todo. Aquí estamos en el número 13. Número 12. Hechos 3, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a leer los 3, 4 y 5 capítulos. Ok. Dice así. Ok. Todo que se sale, ¿no? Veamos. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Nosotros somos participantes del llamamiento celestial. Cuando Cristo nos escoge a nosotros no escogemos a Cristo, Él nos escoge a nosotros, nos llama y respondemos al llamamiento del ministerio. Nosotros somos ya, ¿qué? Llamamiento de celestial. Pertenecemos al cielo.
Las creaciones son del cielo, no, ya no pertenecemos a este mundo, estamos aquí por pasada, y si nosotros hacemos bien el bien en el nombre de Cristo Jesús, o sea, si amamos a Cristo y por amor a Cristo obedecemos sus mandamientos y hacemos la obra a que Él nos ha comendado, tenemos galardón, tenemos una corona de oro en el cielo. Pero vamos a seguir leyendo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Sumo sacerdote dice la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos capítulo 3. Sigamos leyendo. De nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es sumo sacerdote hoy en día? ¿Quién es el sumo sacerdote? El sumo sacerdote es Cristo Jesús. Aquí lo declara en el versículo 1 que acabamos de leer. Ahora, versículo 2. El cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Jesús fue fiel, así como Moisés fue fiel a Dios. Jesús no falló. Él murió por usted, por mí, y por eso Él está ahorita en el lugar santísimo, como sumo sacerdote, purificando nuestros pecados. Como está expiando tus pecados, bueno, vamos a decir, perdonando nuestros pecados y purificándolos en el lugar santísimo. Aquí dice la Biblia esto. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra? Antes que Cristo muriera, antes que viniera Cristo en el tiempo de Moisés. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Ellos expiaban el pecado una vez al año. ¿Ah? Y eso señalaba a quién? A Cristo. Todo el ministerio del santuario señalaba al Mesías que iba a venir algún día a morir por ti y por mí. Y por eso aquí dice en Hebreos que Él es sumo sacerdote. Estamos leyendo. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor dignidad que la casa y el cual edificó. Porque toda casa es edificada por alguno, más el que creó todas las cosas. Dios es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testimonio de lo que después se había de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, retenemos firme hasta el fin, confianza y la gloria de la esperanza. Así como Jesús y Moisés fue fiel, nosotros también debemos ser igual. Y nosotros somos casa. ¿Por qué somos casa? Vamos a decirlo, como dijo San Pablo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso se menciona como casa. ¿Por qué? Porque ahí mora el Salvador. Nosotros amamos a Cristo, ahí mora en nosotros, porque lo amamos en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, como ellos fueron fieles, ellos fueron nuestro ejemplo, nosotros también tenemos que ser fieles al mandato que nos ha dado. ¿Y cuál mandato es este? Pues predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y mensajes que están en este tiempo, que tenemos que hablar y enseñarlos a las personas, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje presente para este tiempo? Jesús en el lugar santísimo, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y esos mensajes ayudan a las personas a reformarse y cambiar sus vidas. Eso siempre y cuando la persona está dispuesto a aceptar un gran cambio. Porque muchos cristianos que van a la iglesia hoy en día todavía quieren ser parte del mundo. Ellos quieren todavía ver las novelas, quieren andar ahí con tal vez algunas mujeres por ahí, quien se vio, ¿verdad? O tal vez les gusta el partido, jugar muchos juegos y las almas perdiéndose. Nosotros no tenemos tiempo de estar jugando pelota porque estamos en el fin del mundo. Y ya estamos en el libro de Apocalipsis, se está llegando a cumplimiento, y el libro de Daniel se está llegando a cumplimiento, y no hay tiempo que perder. Es tiempo de hacer la obra misionera, ir a tu trabajo, hablarle de Cristo a tus compañeros y a todos los demás, en tu casa, tu familia también.
No hay tiempo que perder, mis queridos hermanos, oyentes, y si usted no ha hecho su decisión de bautizarse, es tiempo que lo haga ahorita, porque mañana Dios llama su nombre al descanso, ¿y qué pasó? Tal vez, si Dios es misericordioso, pero de todos modos, si usted no ha hecho los pasos de arrepentimiento, no va a poder entrar al reino de los cielos. Lo siento mucho, la Biblia lo declara: arrepentimiento, luego estudios bíblicos, y ya que ya entiendes la palabra de Dios, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tiempo se está acabando, no vayas a correr cuando ya no hay aceite, porque cuando ya no hay aceite no hay salvación, se cierra el tiempo de la gracia y te vas a quedar con el otro grupo que es lo opositivo al pueblo de Dios. Automáticamente una energía te va a llevar allá, y ahí eso es lo que va a ir pasando. Si usted quiere aceptar a Cristo, acéptelo ahorita, es el día de tu salvación. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual, versículo 7 en adelante, voy a apresurarme porque tenemos unos minutos nada más. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ahí está siendo llamado, si oyeres su voz, no endurezcas vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Quiere decir que abandones tu corazón y acepta el llamado de Cristo. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años, dice? A causa de lo cual me disgusté con aquella generación, y dije, siempre divigan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Es gente en el tiempo de Israel, literal, eran un pueblo de dura cerviz. Dios batalló con ellos, con Moisés, que Moisés era el representante en aquel tiempo en el pueblo de Dios. Cómo batallaron con el pueblo de Dios de dura cerviz, pero siempre había un grupito chiquito fiel, pero la mayoría en apostasía. Sigamos leyendo. Así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sí, el pueblo de Dios no se arrepiente de sus pecados y andan ahí todavía en sus pecados y no entran en el reposo del Señor, no van a entrar en su reposo. Aquí dice claro en el versículo 11, mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto ya es una exhortación de los que ya están dentro de nuestro pueblo. Que no se aparten de Dios, que no tengan no hay que ser incrédulos. Todo lo que está escrito hay que creerlo. Si Cristo dice que va a volver, hay que creer, va a volver. Si Cristo dice que te va a proteger en el tiempo de persecución, te va a proteger a menos que seas mártir. Porque uno tiene que llegar a ser mártir para que otro se salve. Y es fácil hablarlo, yo sé. Cuando venga ese tiempo, ahí se va a ver quién es quién. Ahora bien, antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con quienes estuvo enojado. 40 años, dice, 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto.
y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Estas personas murieron en el desierto, cuando el pueblo de Dios, cuando iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿verdad? Pero el problema es que por su incredulidad, porque eran un pueblo de dura cerviz, no hacían caso, no entraron. Solamente entraron como 3 personas de los que salieron de Egipto. Los otros sí entraron, los hijos y todos, porque llegaron a ser fieles, el pueblo de Dios se enderezó y entonces Dios los dejó entrar. Ahí está el asunto. Moisés no entró, porque él desobedeció a Dios en un solo punto, una falla nada más, que eso ya lo repasamos hace semanas atrás, pero lo vamos a volver a repasar en este día, ahí en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Sigamos, le vamos a leer rápido el 4 y el 5. Tenemos pues quedando aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada. A los que lo oyeron, al no mezclarla con fe. Esto se aplica en el tiempo de ahora, mis queridos oyentes, hermanos en Cristo que están oyendo. Se aplica en el tiempo de ahora porque nos fueron predicados, nos fueron enseñados la palabra de Dios y aún están, aún son incrédulos, dice el Señor. Hay muchos incrédulos dentro de la iglesia, que pasa milagro y todo. No, una señora que tuvo supuestamente un sueño, que el Señor ya viene pronto, se le enseñó el audio y la gente, yo no creo eso. Incrédulo, ¿qué tal si es cierto? ¿Qué tal si Jesús tal vez en sueño le habló o algo? Pero es que la persona que va a hablar en los sueños, con una visión, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Si es un sueño que está en contra de la palabra de Dios y que no está escrito, ese mensaje no es de Dios. Del enemigo va a ser. Cada mensaje que proviene de Dios tiene que respaldarse en la palabra. Esta señora habló de los 10 mandamientos, habló del santo sábado y dijo y que Jesús ya venía muy pronto y está a las puertas. Ese sí está registrado en la Biblia y ese es un mensaje que proviene de Dios. Aunque sea un sueño, la gente puede soñar, porque los profetas, no voy a decir que es profeta ella tampoco, ¿no? Pero yo puedo decir que Dios puede avisarle a una persona, no es necesario que sea profeta, pero puede avisarle a una persona de nuestra fe y avisarles a nosotros que Él ya viene. Pero nosotros ya sabemos que viene también por las señales, pero hay gente que duerme, que ni se están dando cuenta de lo que está pasando. Hay muchos que no se están dando cuenta, pero hay muchos que ya están despertando. El Señor nos está avisando que Él está a las puertas. Pero nosotros que hemos creído, mira lo que dice aquí, pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que Él dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, aquí habla del santo sábado, del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras que en el séptimo día. Él hizo el sábado, supuestamente, es porque reposó en ese día de todas las obras que Él ha hecho. Y aquí dice que Él reposó. Por eso tenemos que cuando nosotros amamos a Cristo y guardamos el día de reposo, entramos en el reposo de Dios. Los que son incrédulos, los que no quieren obedecer a la ley de Dios, a los mandamientos, los pisotean, no entran en el reposo de Dios. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entran en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, hay aquellos a quienes primero fue predicado
y no entraron por causa de incredulidad. Otra vez determinada en un cierto día, diciendo, por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, ¿cómo está dicho? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí está claro, aquí queda un reposo. En aquel tiempo habían leyes ceremoniales que mataban chivos por sacrificio, o los animales por sacrificio que señalaban a Cristo, pero cuando Cristo murió en la cruz, eso fue abolido, y también se llamaban sábados ceremoniales, y que no tienen nada que ver con el sábado semanal, porque el sábado semanal es la conmemoración de la creación, cuando Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y reposó en el 7º día, después que se ocultó el sol, ya el sábado, y ya lo santificó y lo bendijo, cuando entró en el primer día de la semana. Ese es el día de reposo, y aquí dice la Biblia que cuando Cristo vino, murió en la cruz, todos esos del santuario fueron abolidos. Ya no más sábados ceremoniales, solamente quedó un sábado que era semanal, que es el día de la semana. Por eso dice aquí en Hebreos, versículo 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, y se aplica para este tiempo. No hay que decir que el sábado es para los judíos, porque eso es un insulto para Dios. El sábado no es para los judíos porque en la creación no había judíos, en primer lugar. Simplemente no había raza en aquel tiempo. La raza empezó cuando cuando estos apóstatas estaban creando la Torre de Babel, que querían llegar hasta arriba. Entonces allí donde entró los lenguajes y confundió las lenguas del Señor para que no terminaran ese proyecto. De ese se llama en el libro de Génesis, en la Torre de Babel era la nueva orden mundial en esa época. Y Dios dijo, no es tiempo. Y hay que confundir las lenguas. El diablo ha estado trabajando desde el tiempo de Génesis. Ha querido destrozarnos como pueblo de Dios que somos. Ha querido meter cizaña y falsas doctrinas y falsas teologías en nuestras iglesias. Y lo logró. Por eso hay muchas religiones con diferentes doctrinas que tienen la misma Biblia, pero dicen, unos dicen que el sábado es para los judíos, otros dicen que no hay que guardar la ley, otros dicen no, que mira que Cristo está aquí en espíritu. Eso es mentira. La Biblia está clara. Cristo murió, se fue al cielo, es sumo sacerdote y viene otra vez, y viene, y cuando venga va a venir en las nubes a recoger a su pueblo. No va a tocar tierra. No hay que dejarse engañar del diablo, porque el diablo va a imitar la segunda venida, va a disfrazar de Cristo y va a andar ahí sanando gente. Ese no va a ser Cristo, porque Cristo no va a tocar la tierra en una Biblia y se va de ojo y seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Dice allí en Pablo, que en Corintios parece, si no me equivoco, que cuando suenen las trompetas, los muertos de Cristo van a resucitar primero, y los que estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados en una vida de oro y seremos arrebatados para arriba con el Señor. El Señor va a estar con sus millares de ángeles en el aire, y los ángeles los va a estar llevando al cielo con el Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. No hay que dejarse engañar de fábulas. Sigamos leyendo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuraremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los téutanos, y discierne los pensamientos
y los pensamientos, dice, y las tentaciones del corazón. La palabra de Dios discierne el corazón humano y te dice si estás mal o estás bien. Por eso mucha gente no quiere leer la Biblia hoy en día, porque sabe bien que el Espíritu Santo lo va a aprender a través de la palabra de Dios. Algunos leen la Biblia y dicen que es un libro como cualquier otro. No, es la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes todas las cosas están desnudadas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios mira todo. Tú te puedes esconder, pero todavía te puede ver desde el cielo a donde tú te escondas. De Dios nadie se esconde. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca pecó. Por eso aquí dice que Él no tenía pecado, ¿verdad? Entonces, Él no tenía pecado, pero Él se hizo pecado. ¿Por qué? Porque recogió tus pecados, mis pecados y todo, y se los puso a Él encima. Y entonces la culpabilidad fue a Él, y por eso murió por nosotros. Y su sangre, por su sangre fuimos, ¿qué? Curados. Acerquémonos, pues, confiadamente el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis queridos hermanos, ustedes leen el capítulo 5 en sus casas, porque ya se está haciendo tarde y tenemos que apresurarnos, tenemos que leer el otro libro, pero uno tiene que ser fiel a Dios, mis queridos hermanos, fiel a Dios, porque tenemos un sumo sacerdote que murió por nosotros y está expiando tus pecados, mis pecados, en el lugar santísimo. Y por eso dice sumo sacerdote. No, si usted no entiende esto, estudien el santuario en el libro de Éxodo y léanlo todo el libro de Éxodo despacio, con oración en ayuno, y lean Levítico también. Ahí habla de los servicios del santuario. También en Hebreos capítulo 8. Capítulo 8. Lean Hebreos 8, todo el capítulo 8 y el capítulo 9. Ahí en el capítulo 9 de Hebreos habla de los servicios del santuario. Es muy importante que ustedes aprendan el santuario, porque solamente nosotros hablamos del santuario, porque otras iglesias no tienen este mensaje. También mencionan el santuario, pero ni siquiera saben lo que están hablando, ¿verdad? Y nosotros sí tenemos que saber lo que estamos hablando, porque nosotros en la iglesia nos enseñan estas cosas. Somos el pueblo del libro, como nos dice en el dicho, ya que la mayoría les ha entrado la flojera no estudiar el libro, pero yo sí me pongo a estudiar. Hay muchos que sí también están estudiados, pero la mayoría ya no quieren estudiar la palabra de Dios. Y cuando venga el Señor, y cuando venga las leyes del hombre, así como el tiempo de Daniel, que quisieron que se hincara una estatua una estatua así de pagana para adorar, y fueron perseguidos y lo metieron al calabozo o al foso de los leones o al horno de fuego en aquellos tiempos, porque en cada época pasaba eso. El diablo siempre miraba al pueblo de Dios, y ese tiempo ya estamos aquí. Ahora va a ser espiritual. Ahora el diablo va a ser más inteligente. Ahora va a poner leyes del hombre, que leyes dominicales, y el hombre va a tener que escoger si a Dios o al hombre. Pero Dios, antes que mande los juicios, usted que está viendo a través de la televisión, va a llegar a saber este mensaje, porque Dios se lo va a dejar saber. Por eso está viendo este video, y se le está hablando de aquí el santuario, del sábado, y de todas estas cosas, porque no va a haber excusa después. Va a tener que escoger a quién seguir, al hombre o a Dios. Vamos a leer aquí, que esto ya es lo último. Me voy a sentar para poder leer de aquí.
el librito me gusta compartirlo porque es profundo. Veamos. Con gran poder los discípulos predicaron a un Salvador crucificado y resucitado. Estamos hablando de los discípulos después de que Cristo se fue al cielo. ¿Ok? ¿Qué pasaron con los discípulos? Ellos siguieron predicando de un Cristo crucificado y resucitado. Y miren lo que les pasó. Sanaron a los enfermos, a uno que siempre que había sido paralítico y fue restaurado en una perfecta salud. Y entró con ellos en el templo caminando, saltando, alabando a Dios a la vista de todo el pueblo. Ahí está. Los apóstoles tenían el poder del Espíritu Santo porque llegó en el tiempo de Pentecostés y recibieron ese poder. Y pudieron sanar enfermos como Cristo lo hacía. ¿Por qué? Porque tenían fe, tenían la virtud y estaban convertidos a Dios. Las nuevas se esparcieron y la gente empezó a congregarse alrededor de los discípulos. Muchos corrieron juntos maravillados y asombrados en gran manera ante la curación y había sido efectuada. Los príncipes de los sacerdotes pensaron que al morir Jesús ya no se efectuarían más milagros entre ellos, que la excitación desapareciera y que el pueblo se volviera nuevamente a las tradiciones de los hombres. Pero aquí, justamente en su medio, los discípulos estaban obrando milagros y el pueblo estaba lleno de admiración y los miraba con asombro. Jesús había sido crucificado y ellos se preguntaban cómo los discípulos habían obtenido ese poder. Se preguntaban los fariseos y los sumos sacerdotes y algunos de cómo ellos recibieron poder para hacer estas cosas. Se quedaban admirados por los milagros de los discípulos. Cuando él estaba vivo, pensaron que había impartido poder a sus discípulos cuando Jesús murió. Esperaban que esos milagros cesarían. Pero Pedro, comprendiendo su perplejidad, les dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como que si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre, a este muchacho? O sea que aquí le estaba explicando a Pedro que no eran sus poderes, sino que los poderes de Dios, del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo a través de ellos. Ellos eran nada más simplemente un instrumento que Dios utilizaba para sanar a los enfermos en aquel tiempo. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a cual vosotros entregasteis y justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicidio. Aquí él les estaba diciendo también Pedro que por medio del poder de Jesús, a quien ellos entregaron y mataron, ellos podían, y fue resucitado también, podían llegar a tener estos poderes porque eran fieles y amaban al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo que les mandó el Consolador, podían llegar a hacer estos milagros. Y no eran ellos, sino que era el Espíritu Santo a través de ellos haciendo los milagros. Y miren lo que dice aquí: y matasteis al actor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, y de lo que nosotros somos testigos, dice. Pedro les dijo que fue la fe en Jesús, lo cual le había dado perfecta sanidad a un hombre que había sido anteriormente un cojo. Los principales de los sacerdotes y los ancianos no pudieron soportar esas palabras. Echaron mano de los discípulos y los pusieron en la cárcel. Arrestaron a los discípulos y los metieron presos. Pero miles de personas se convirtieron y creyeron en la resurrección.
y ascensión de Cristo. Al oír un solo sermón de los apóstoles, cuando predicaron los apóstoles, muchos creyeron en él, muchos judíos se salvaron y llegaron a ser salvos. Los principales de los sacerdotes y los ancianos estaban inquietos, estaban preocupados, porque ya mucha gente se les estaba viendo la gente a ellos, porque los apóstoles a ellos los seguían, ¿verdad? Porque la gente pues se arrepentía de sus pecados y llegaban ¿a qué? A seguir a los apóstoles para seguir aprendiendo de ellos. Y, amén. Habían matado a Jesús para que las mentes del pueblo pudieran volverse hacia ellos. Pero ahora el asunto era peor que antes. Fueron acusados abiertamente por los discípulos de haber sido los asesinos del Hijo de Dios. Y no podían determinar a cuál extremo podía extenderse este asunto o cómo podían ellos mismos ser considerados por el pueblo. Habrían estado dispuestos a condenar a muerte a los discípulos, pero no se atrevieron por temor a ser apedreados por el pueblo. Pues querían matar a los discípulos, pero no querían, pero se detenían. ¿Por qué? Porque el pueblo amaba a los discípulos, los seguía, pues sí, y tenían miedo que los apedrearan si atacaban a los discípulos. Llamaron a los discípulos, quienes fueron llevados ante el concilio. Los mismos hombres que negaron, los mismos hombres que clamaron ansiosamente por la sangre del justo de Esteban, allí había escuchado la cobarde negación de Pedro, quien cuando fue acusado de ser uno de sus discípulos, y lo negó con maldiciones y juramentos. Pensaron que intimarían a Pedro, pero ahora él estaba convertido. Algunos de ellos reconocieron a Pedro que había negado a Jesús tres veces en aquel tiempo. Pero quería, y por eso le sacaron eso en cara. Tú eres el de ellos y tú mentiste, como diciendo, nada, era mentiroso. Pero como Pedro estaba ya convertido, no le importó. Sigamos leyendo la historia. Mira, y allí se le dio una oportunidad de exaltar a Jesús. Ahí donde Pedro tuvo la oportunidad de defenderse y exaltar ¿a quién? Al Mesías, a Jesús. Una vez él lo negó, pero ahora podía borrar la mancha de aquella negación hecha en forma cobarde y apresurada, y honrar el nombre que había negado. En este momento, Pedro no abrigaba en su corazón ningún temor cobarde, sino que con una audiencia santa y con el poder del Espíritu Santo, declaró intrepidamente ante ellos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios levantó de los muertos, este hombre ha recibido completa sanidad. Esta es la piedra que desecharon los edificadores y se ha convertido en piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es nuestra salvación. Cristo es el único que salva, nadie más. El pueblo estaba atónito ante la audiencia de Pedro y de Juan. Se dieron cuenta de que ellos habían estado con Jesús por su noble y valeroso comportamiento. Reflejaba la apariencia de Jesús cuando fue perseguido por sus asesinos. Los apóstoles estaban convertidos a Jesús ya. El carácter de Jesús ya estaban reflejando en sus rostros de los discípulos. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que llegar a ser como ellos. Tenemos que llegar a reflejar el carácter de Cristo antes que vengan las leyes dominicales y antes que Cristo venga. Porque si nuestro carácter no cambia y no reflejamos a Jesús en ningún momento,
estamos en peligro de perder nuestras coronas. Por eso yo todos los días estoy en consagración, apartado del mundo y apartado de las personas que no me van a ayudar al bien, sino que al mal. ¿Por qué? Porque el chivo y vamos a decir de hecho, el chivo y la oveja no se llevan. No, la ovejita es obediente a Dios. Y el chivo es desobediente que ahí anda ahí suelta. ¿Verdad? Es un ejemplo, es un dicho nada más. ¿Verdad? Pero la oveja siempre obedece al Señor. Escucha la voz de Dios. Jesús, con una mirada de lástima, a pesar, reprochó a Pedro después de haberlo negado, y ahora al reconocer osadamente a su Señor, recibió aprobación y perdón. Como una muestra de la aprobación de Jesús, fue lleno del Espíritu Santo. Pedro ya estaba perdonado, ya Jesús lo había perdonado, por eso tenía el poder y estaba lleno del Espíritu Santo. Si no, no tuviera el Espíritu Santo. Los principales de los sacerdotes no se atrevieron a manifestar el odio que sentían por los discípulos. Les ordenaron que saliesen afuera del concilio y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué hemos de hacerle a estos hombres? Los judíos ya querían matarlos. ¿Qué les hacemos? Decían ahí, se preguntaban unos al otro. Porque ciertamente han hecho un gran milagro y es evidente a todos los que moran en Jerusalén. Y no podemos negarlo. Estaban asustados de que estas nuevas se esparcieran. Si esto ocurriera, perderían su poder y serían considerados como los asesinos de Jesús. Lo único que se atrevieron a hacer fue amenazarlos y ordenarles que de ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús para que no murieran. Los judíos querían callar a los discípulos para que no hablasen en el nombre de Jesús, pero ellos siguieron siempre enseñando en el nombre de Jesús, porque era el mandato que Jesús les había mandado a ellos y no podían callar el mensaje. Pero Pedro declaró osadamente que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Mediante el poder de Jesús, los discípulos continuaron sanando a cada uno de los enfermos y afligidos que eran traídos a ellos. El sumo sacerdote y los ancianos estaban alarmados. Centenares se alistaban diviéramente bajo el estandarte de un Salvador resucitado y que había ascendido al cielo. Los apóstoles fueron encerrados en prisión y se esperaba que la excitación se calmaría. Satanás triunfó y los ángeles malos se regocijaron. Pero los ángeles de Dios fueron enviados para que abrieran las puertas de las prisiones y contradiciendo el mandato del príncipe de los sacerdotes, de los ancianos, les ordenaron que fueran al templo y ¿qué más? Y hablaran todas las palabras de vida. Los ángeles llegaron y soltaron a los discípulos de la cárcel para que fueran a predicar en el templo, que fueran a testificar, que enseñaran y que hablaran el mensaje. Y el concilio se reunió y envió a buscar a los prisioneros. Los oficiales abrieron las puertas de la prisión, pero los prisioneros que buscaban no estaban allí. Volvieron a los sacerdotes y ancianos y les dijeron: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. Y encontramos adentro, no los encontramos a ellos adentro. O sea que fueron a buscar a los prisioneros para hablar con ellos y no estaban dentro de las celdas. Ya se habían ido. Pero viniendo uno les dio la noticia: he aquí varones que echasteis en la cárcel,
están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y los trajo sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Llegaron los ministros, los agarraron y los llevaron sin violencia. ¿Y por qué? Porque si no el pueblo los iba a apedrear a ellos. Y cuando los trajeron, les presentaron ante el concilio, y el principal de los sacerdotes les preguntó: ¿no os ordenamos estrictamente que no enseñes en ese nombre? Y he aquí habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina, y tenéis la intención de echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Eran unos hipócritas y amaban la alabanza de los hombres más de los que amaban a Dios. Esto también se aplica en el tiempo de ahora. Hay mucha gente que obedece las voces de los hombres y no las voces de Dios. Y nosotros que queremos ser fieles y predicarle el mensaje que es para ese tiempo, nos persiguen y en vez de los ponen a un lado. Así pasó con ellos. Aquí estaban oprimiendo a los apóstoles, porque estaban predicando el mensaje de ese tiempo, el mensaje presente de ese tiempo, que era Cristo. Murió y resucitó, y ahora es sumo sacerdote. Sus corazones estaban endurecidos, y los actos más poderosos realizaron por los apóstoles solamente los enfurecían. Sabían que si los discípulos predicaban a Jesús, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, esto les echaría la culpa, los declararía a sus asesinos. No estaban dispuestos a recibir la sangre de Jesús, como cuando gritaron con vehemencia: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el tema de que cuando entregaron a Jesús y lo crucificaron, los judíos se maldicieron a ellos mismos, porque dijeron que la sangre de este inocente y que caiga sobre nosotros y nuestras generaciones. Por eso los judíos nunca tienen paz en esta tierra, por entregar ¿a quién? Al Hijo de Dios, y negarlo también. Los apóstoles declararon osadamente que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro dijo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este ha ensalzado Dios por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y lo es también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces esos asesinos se llenaron de ira y deseaban nuevamente bañar sus manos en sangre, asesinando a los apóstoles. Estaban peleando como harían esto cuando un ángel de Dios fue enviado a Gemamiel para que moviera su corazón. Estaban peleando y para que moviera su corazón y aconsejara al príncipe de los sacerdotes y los dirigentes. Gamaliel dijo: abstenémonos de hacerle daño a estos hombres y dejarlos en paz, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios, no podrás deshacerlo o desecharlo. O sea, lo que dijo aquí el Gemamiel, que un ángel fue enviado y habló supuestamente con él en sueño, no sé qué, le dijo a los judíos que dejaran en paz a los apóstoles, porque si no fuera de Dios, ellos solos iban a desaparecer. Pero si fueran de Dios, estaban peleando contra un Dios vivo. Por eso se ordenó a los judíos de no molestar más a los apóstoles.
no seis tal vez hallados resistiendo a Dios. Es lo que acabo de explicar ahorita. Los ángeles malvados estaban tratando de impresionar a los sacerdotes y los ancianos para que mataran a los apóstoles, pero Dios envió a su ángel para impedirle al levantar en sus propias filas una voz que estuviera a favor de los discípulos. Ese Gamaliel era un judío también, pero Dios utilizó a este Gamaliel para proteger a los judíos, porque un ángel, es algo maravilloso. ¿Cómo lo puedo explicar? Dios opera en cosas misteriosas, pero Gamaliel fue usado por Dios, le blandó el corazón y dijo, no hay que tocar a estos hombres porque puede ser obra de Dios. Y si nosotros atacamos a estos hombres, estamos atacando, peleando contra ellos. En vez de esto que pasa, ve la gente pelea contra un siervo de Dios y es Dios que lo manda y siguen peleando y no están peleando contra él, contra el hermano, están peleando contra Dios mismo. Ese es un gran peligro para el impío, muy gran peligro. Puede caer muerto rápido, así. Yo he escuchado casos. Tocas a un ungido del Señor, yo he escuchado casos que les va mal, muy mal. Por eso yo no puedo juzgar a nadie, yo no sé quién es quién. No puedo hablar mal de un ungido del Señor. ¿Por qué? Porque no sé quién es quién. Puede ser un ungido, puede ser un ángel disfrazado como un cristiano. Eso puede pasar para probar, Dios para probarte a ti. Y te lo marcan. Todo está escrito allá arriba. Todo lo que hace está escrito. La obra de los apóstoles no había terminado. Habían de ser llevados ante reyes para testificar del nombre de Jesús, para atestiguar de las cosas que habían visto y oído. Pero antes de que los principales sacerdotes les permitieran irse, los azotaron y les ordenaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Ellos partieron delante del concilio hablando a Dios, por haber sido considerados dignos de sufrir por su amado nombre. Los apóstoles continuaron con su misión, predicando en el templo y en todas las casas de donde eran invitados, que digan. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Satanás había actuado sobre los príncipes de los sacerdotes y los ancianos para que convinieran con la guardia romana a fin de que dijeran falsamente que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. ¿Qué cosas? Estaban ya queriendo acusar a los apóstoles de robarse el cuerpo de Jesús. Pero miren lo que pasó aquí. A través de esta mentira esperaban ocultar los hechos, pero he aquí que las poderosas evidencias de la resurrección de Jesús estaban surgiendo por todas partes. Los discípulos declararon intrepidamente, testificaron de las cosas que habían visto y oído, y el nombre de Jesús realizaron poderosos milagros. Osadamente ponían la sangre de Jesús sobre aquellos que habían estado tan dispuestos a recibirla, cuando les fue permitido ejercer potestad contra el Hijo de Dios. Vi que los ángeles de Dios fueron comisionados para tener un cuidado especial y preservar las sagradas y importantes verdades que sirvieran como un ancla para sostener a los discípulos de Cristo. A través de cada generación, el Espíritu Santo descansó en una forma especial sobre los apóstoles, quienes fueron testigos de la crucifixión y resurrección y ascensión de Jesús. Verdades importantes que serían de la esperanza de Israel. Todos habían de contemplar al Salvador del mundo
como su única esperanza y andar en el camino que Jesús abrió mediante el sacrificio de su propia vida y guardar la ley de Dios para poder vivir. Vi la sabiduría, la bondad de Jesús al conceder poder a los discípulos para llevar a cabo la misma obra a causa a la cual los judíos lo pudieran y la dieron a muerte. Les fue dado poder sobre la obra de Satanás. Obraron milagros y señales y qué más, señales a través del nombre de Jesús, quien fue despreciado y muerto a manos de los impíos. Un halo de luz y gloria rodeó el momento de la muerte y la resurrección de Jesús, inmortalizando el hecho sagrado de que Él era el Salvador del mundo. Mis queridos hermanos y oyentes, este es un buen tema de este día. ¿Cómo sufrieron los discípulos para llevar este mensaje a todo tribu, lengua y pueblo? Este se llama el fuerte clamor en aquel tiempo. Tenían que saber este mensaje. Me imagino que era el mensaje tercero en esa época. Porque siempre en cada época había un mensaje 1, mensaje 2 y mensaje 13. Este es uno de ellos. ¿Por qué? En cada tiempo había un mensaje para su pueblo. En este caso, el mensaje de ese entonces, de la verdad presente de ese entonces, era la crucifixión de Jesús, que vino a morir por nosotros y por usted y por mí, y que resucitó de los muertos y se fue al cielo. Y testificar de todos sus milagros que Él hizo aquí en la tierra. Ese era el mensaje de aquel entonces. Ahora el mensaje de ahora es que Cristo es un sumo sacerdote que está expiando los pecados tuyos y míos como redención de nuestros pecados, pues, en pocas palabras, y que Él está en el lugar santísimo y que viene por segunda vez a recoger a los fieles, no una corporación, no una iglesia oficial establecida, sino a un grupo de personas que aman a Cristo Jesús y que guardan todos sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo y el espíritu de profecía, y que aman los 7 pilares importantes de fundamento de la fe. A la otra les explicaremos cuáles son esos 7 pilares en el futuro, cuando haya más tiempo. El tiempo se ha acabado. Ahora Cristo quiere salvarte a ti del pecado. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros hoy en este día. La otra semana vamos a estudiar sobre la muerte de Esteban. No te lo pierdas. Dios te bendiga. Vamos a orar antes de cerrar. Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, toca los corazones de cada quien y que se arrepienta de sus pecados, Padre. Usted murió en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Oh Señor, ayúdanos a ser fiel hasta el fin y perdona nuestros pecados y despedimos tu santo sábado en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.